Vamos a ver la palabra del Señor. Mire, hoy he estado con un dolor de cabeza tremendo. Te daré lo mejor de mi vida. Dice acá, vamos a ver cómo limpio los lentes. Te daré lo mejor de mí. Es nuestra enseñanza para hoy, iniciando este domingo 3 del 2021. ¿Y qué le parece si me acompaña a la palabra del Señor? Usted, hermano, que está en su casa, que el Señor lo bendiga, y a cada uno pongamos muchísima atención a esta hermosa palabra. Vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo número 24, ya ahí en el último capítulo de Segunda de Samuel 24, en el versículo 18. Vamos a leer lo que nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a leerlo y yo lo voy a leer. Bueno, es que en la mañana me pusieron, me gusta esa versión. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Si por favor me ponen los versículos, vamos a ver. Ok. Vamos a leer desde el 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene a mí el Señor, el rey, a tu siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Qué lindo esto. Y el rey dijo a Arauna: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos, sacrificios, dice otra versión, que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó, oiga, la plaga en Israel. Muy bien, vamos a ver entonces que Segunda de Samuel, capítulo 24, todo su capítulo 24. Desde aquí yo le estoy leyendo del 18 hasta terminar. Ahí nos vamos a ubicar en ese pasaje para nuestro tema de hoy. Te daré lo mejor de mí, es nuestro tema. Pero vamos a ver que versículos antes del 18, terminamos en el último ahorita, en el capítulo 24, en el 25, donde dice que sí fue a la era de Arauna, la tomó y edificó allí un altar para el Señor, y le dio sacrificios, le ofreció ofrendas de paz, y dice que eso hizo entonces que cesara la plaga, que cesara la mortandad, la enfermedad en Israel. Quiere decir entonces que había una situación que estaba sucediendo ahí en medio de ellos. Y es que el capítulo 24 nos narra, para llevarlo un poquito al texto, dentro de lo que conlleva esto, nos narra la Sagrada Escritura que David hizo un censo. Y a Dios no le agradó que él quisiera hacer ese censo. No nos dice, tal vez quizás que el censo, la razón por la cual el Señor, no lo dice la Biblia,
se molestó, no le agradó, pero sí vemos claramente que entonces a causa de esto Dios envió, hermanos, un juicio. Y entonces vemos segunda de Samuel nos relata esto también. Y vemos el pecado de David por contar sus hombres combatientes, pero vamos a ver también que el juicio de Dios se manifestó, pero también se manifestó que la misericordia. Al ser iniciar el primer domingo del año 2021, nosotros debemos de enfatizar en nuestra vida que la misericordia del Señor siempre prevalecerá y ha prevalecido a través de la historia del mundo. Pero, ¿sabe? Vamos a ver que David quiso saber entonces qué tan fuerte había llegado a ser Israel. Entonces él mandó a su comandante en jefe, al comandante en jefe de los escuadrones de Israel, del ejército, a Joab, se llamaba Joab, y mandó a Joab a que hiciera esto, pero leí ahí, usted lo puede leer en el capítulo 24, cómo Joab objetó esto, ¿verdad? Él se rehusó, le preguntó, bueno, vamos a parafrasearlo, pero ¿por qué usted quiere que haga esto? Mas lo que Joab objetó no prevaleció sobre lo que había ya dictaminado desde su corazón a ser el rey David. Y entonces podemos ver, hermanos, que las cosas entonces se dieron y él mandó a contar a la gente a que hicieran un conteo, un censo. Dios no estaba complacido en esto. La Biblia no dice por qué ese censo no le agradó a Dios o era malo. Lo que quizás se deduce, amada iglesia del Señor, es que quizás iba a causar que David se enorgulleciera, o eso iba a provocar, quizá Dios sabía que el corazón de David le iba a provocar orgullo, soberbia, prepotencia, que su corazón se volviese altivo, y también podía provocar esto, que la gente se desviara de Dios, porque no podemos obviar nosotros, y es algo que también les quiero dejar en el inicio de este nuevo año 2021, que todas las cosas que nosotros tenemos y poseemos, y aún lo que tuvo David, aún cuando él venció, conquistó, ganó grandes terrenos, grandes batallas, fue siempre por la mano de Dios. Fue siempre por la mano del Señor. Igual nosotros, todo lo que tenemos hoy, deberíamos de reconocerlo, que al iniciar este año podemos decir, como dijo también este mismo profeta, ¿verdad? Pero en el primer libro, en el capítulo 7, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y entonces, pues se deduce que esto podía haber o provocar que se enorgulleciera el corazón de David aún más, y provocar que la gente se desviara de Dios. Algunos estudiosos de la palabra piensan que Dios estaba en cierta manera castigando también a Israel por su rebelión con Absalón. También algunos estudiosos mencionan esto. Aquí lo que estamos leyendo es simplemente que Dios mandó un juicio, y versículos antes nos narra que David había enviado a hacer un censo al pueblo, lo cual no le agradó a Dios. Pero también podemos leer cómo David se arrepintió y cómo David dijo, ay, cómo me pesa haber hecho esto. Yo quisiera que usted lo lea. Cómo me pesa haber hecho esto, cómo me pesa haber provocado esta situación, ¿verdad? Entonces ahí vemos algo, y es que él se sintió mal, y eso es lo que el Espíritu Santo hace y trabaja en nosotros, y que debemos de tomar muy en cuenta. Hoy lo quiero decir con todo mi corazón. Debemos de tomar en cuenta y debemos de tener una vida
en el Señor, en la cual pidamos dirección todo este tiempo, este año que iniciamos, porque el Espíritu Santo cumple una parte importante, redarguye. Hoy muchos han dejado de lado la parte del Espíritu Santo, lo han contristado, y mucha gente obvia que aún Él reparte a la iglesia como quiere, Él reparte sus dones, pero Él también nos da dirección y nos hace caminar. Uno sabe cuando uno hace algo mal, ¿verdad? Uno se siente muy mal. Si uno ha herido a alguien o uno ha provocado que alguien tal vez que ama se sienta mal, el Espíritu Santo lo redarguye. O si usted ha hecho cosas, ¿verdad? Ahí tenemos al Espíritu Santo. Entonces esto también es muy importante dentro de esta introducción que le estoy haciendo, que nosotros lo podamos tomar en cuenta. David se sintió muy mal por lo que había hecho, y entonces, ¿sabe? El profeta Gad fue enviado y le hizo saber. Vea, voy a leerle en el 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, le hizo saber del juicio. ¿Quieres que...? Y le dio 3 opciones. Oiga, el Señor le dijo a David que habían 3 opciones para el juicio y que él la iba a escoger. Oiga, es que el Señor todavía, su misericordia. Y vea lo que dice el 13. El 12 dice: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Oiga, 7 años de hambre en tu tierra. Luego, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y la número 3, o 3 días haya peste en tu tierra. Ahora piensa y mira qué responderás al que me envió. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque en sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Ay, no fue nada tontito tampoco, ¿verdad? Usó, pienso yo, el sentido común. Y él dijo: mejor caigo en manos de hombres. Y eligió la tercera. Mejor caigo en manos, de Dios, porque las misericordias de Dios son perpetuas. Y en manos de los enemigos, imagínense cuántos enemigos podía tener David. Entonces, por eso ahorita del 18, Gad vuelve a aparecer y lo manda a hacer algo. De hecho, ahí continúa diciendo que estaba el ángel para destruir Jerusalén junto a la era de Arauna Jebuseo. Vuelve a mencionarlo. Y estaba estudiando que esa junto a la era de Arauna Jebuseo es donde se construyó más adelante el gran templo a nuestro Señor por medio del siervo del rey Salomón. Pero vemos como la misericordia de Dios se extiende y Dios escucha las súplicas del pueblo. Y entonces manda de nuevo a Gad en el versículo 18, capítulo 24, si me lo pone, y le dice por medio de la palabra profética a David: ve a la era de Arauna Jebuseo. Y le da indicaciones para que me ofrezcas un altar a Jehová en la era de él, en la era de Arauna Jebuseo. Y partimos de acá en el versículo 18 del capítulo 24 para decirle a usted lo siguiente: hoy había una enfermedad que estaba consumiendo. De hecho, la Biblia nos dice la cantidad de muertos. Había gente que había muerto, habían situaciones y había desdicha y dolor a causa de las decisiones también de personas, de un hombre que no había tomado en cuenta el hacer las cosas a la manera de Dios, sino que las hizo a la manera de él. Hoy vemos que hay una plaga, enfermedad que está tocando a todo el mundo. Y usted me va a decir: sí, claro, la pandemia, el COVID-19, ¿verdad? Pues sí, eso es una enfermedad
que bueno, nosotros los que vivimos en este tiempo, vamos a quizás a contarle, yo no sé cuánta vida me dará el Señor, pero puede ser que tenga mis nietos y les cuente. Yo no tengo nietos todavía, ¿verdad? Espero tenerlos, ya se me va a casar uno de mis hijos, pero yo pienso que tal vez un día le contaré a mis nietos, que un día o hablaré con personas, tal vez cuando Kaylin crezca más y Abigail, ¿verdad? Que son tan amorosas y que yo sé que las voy a ver crecer mucho también. Y tal vez no se acuerde, Abby tal vez no se acuerde que había la pandemia, porque Abby ella tiene que venir con mascarilla. A veces la anda aquí, yo le digo, Abby, la mascarilla, y ella se la sube. Es un tiempo donde sí está esto, pero ¿sabe qué es lo que está gobernando al mundo, amada iglesia del Señor? ¿Y qué está matando a la gente? Y la peor enfermedad, la peor pandemia se llama pecado. Pecado. Y a través del versículo 18 podemos ver que el Señor lo manda a levantar un altar para un sacrificio, porque déjeme decirle que la única solución para la enfermedad y para la situación que se da en el mundo entero con esta plaga llamada pecado es el sacrificio. Y esto nos habla de tipo de ello, el sacrificio, el monte. ¿Sabe? El Señor nos dice hoy al iniciar el año 2021 en su primer domingo: tanto es mi amor por ti, tan grande es mi amor por ti, que te di lo mejor de mí. El Señor pensó en la humanidad aun cuando en aquel momento, y ahora lo vamos a ver en Corintios, como el apóstol Pablo lo expresa. Pero déjeme decirle que en medio de que en el huerto del Edén, Adán y aquella mujer Eva, entonces desobedecieron, el Señor, que es todopoderoso, dijo: por amor a ellos les daré lo mejor de mí. Hoy el Señor nos dice y nos sigue diciendo: te daré lo mejor de mí. Y creo que entonces nosotros deberíamos, en una forma proporcional, aunque no es equivalente jamás, porque nunca podremos superar el amor tan grande de Dios, es decirle: hoy, este año también te quiero dar lo mejor de mí. ¿Será que hay alguien que le diga al Señor: yo te quiero dar también lo mejor de mí en respuesta a tu amor? Y es que la obediencia fue algo que tuvo que cumplir a cabalidad el rey David, subiendo a la era de Arauna, el Jebuseo, para poder ofrecer un sacrificio. Sin sacrificio no había remisión de pecados. Sin sacrificio y sin sangre no podía haber remisión de pecados. Entonces quiero que podamos ver lo siguiente: que en este año 2021 usted pueda acercarse al Señor confiadamente y decirle al Señor: Señor, mi vida te pertenece y quiero darte lo mejor de ella. ¿Sabe? Esas tres cosas, le dijo el Señor, Él eligió la que ahorita les mencionaba. Y según los versículos 19 y 20 podemos ver las características de el dueño de la era. Se llamaba Arauna y se describe como un jebuseo. De hecho, condenado a muerte, en este caso su vida, por la misma persona de David. David tuvo misericordia de él. Este hombre fue perdonada, en este caso su vida, por la misericordia de David. Ya le voy a decir por qué. Vamos un poquito atrás. Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 20. Versículo 16 y 17. Dice algo de este hombre. Se llamaba Arauna y dice que era jebuseo. O sea, era descendiente originario de la ciudad de Jebús. Y había una palabra ya establecida por mandato para los israelitas cuando ellos salieron con mano fuerte del cautiverio de más de 400
años de Egipto, el Señor los lleva a través del desierto y el Señor les da esas instrucciones. Mire lo que dice Deuteronomio 20:16, solo como para hacer lo que quiero nada más es rápidamente poder hacer ver la característica de él, que él era Jebuseo. Dice: sin embargo, en las ciudades, voy a leer una versión actual. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida, exterminarás de todo. Oiga, haititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Ahí está. Por la misericordia del Señor, sabe, este hombre Arauna estaba ahí. Vea lo que dice y termina diciendo dentro de estos versículos: tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Con mano fuerte el Señor saca al pueblo en dirección hacia Canaán, la tierra prometida, de mano y liderando Moisés. Muere Moisés y toma entonces la batuta, el liderazgo, y Josué. Y vemos como ya en los capítulos de Josué, ya vamos viendo como el Señor le dice: ay, Josué, ahí como por el 13, Josué, ya estás de anciana edad y todavía no has conquistado reinos, todavía te he conquistado tierras, te ha faltado. Y por eso vemos dentro de la narración histórica, ¿verdad?, el libro de Josué, cómo entonces ahora vino este hombre, Caleb, y tomó Hebrón. Pero lo que podemos ver es que ellos, lo voy a llevar ahora, vea, esa es la dirección de Dios: exterminen a todas esas naciones. Pero vea Josué 15:63, no los exterminaron. Vea lo que dice: los descendientes de Judá, Josué 15:63, los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy estos viven allí junto con los descendientes de Judá. Ahora, la Biblia nos narra capítulos más adelante cómo quien conquistó Jebús fue el mismo David. Fue David. ¿Dónde está esa referencia bíblica? Una de ellas está en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 7 y 9. La palabra nos dice que él tomó Jebús. Y entonces ahí es donde luego llegó a ser Jerusalén. Sión, el lugar de Dios. Jerusalén, la ciudad conocida como la ciudad de David. Entonces, mire lo que dice la palabra: pero David les dijo, 2 de Samuel capítulo 5, a sus hombres: ataquen a los jebuseos, entren por el canal del agua y maten a sus enemigos. Es fuerte esto. Pero el Señor había mandado a exterminar a esas naciones. ¿Sabe por qué? Porque esas naciones eran anti Dios, eran los enemigos paupérrimos de Israel. Ellos eran anti Dios, idólatras, paganos, tenían otro estilo de vida, otras creencias. Mas sin embargo, aquí vemos a Arauna, el jebuseo, y a un David llegando a la era para pedirla, porque había sido perdonada su vida y la misericordia aún por medio de David se había extendido hacia este hombre. Y entonces vemos recíprocamente ahora, Arauna ve al rey venir. Y aquí quiero llevarlo a las características de Arauna. Dice la palabra del Señor, y es lo que quiero que nosotros tomemos y podamos aplicar para este tiempo, para este nuevo comienzo de año, en nuestros proyectos, en nuestras metas, porque déjeme decirle, el tiempo corre y Dios sigue siendo el mismo.
el tiempo corre y Dios sigue siendo el mismo, pero sí, entonces, como la vida está de esa manera y entonces va, ¿verdad?, en un tiempo cronológicamente, deberíamos en este tiempo de ahora, en el tiempo nuestro, en el tiempo, ¿verdad?, Kairos, deberíamos entonces de cerrar ciclos y abrir ciclos, y deberíamos de vivir conforme a la palabra y a las enseñanzas de Dios en nuestra vida, tomar un estilo de vida diferente. Ofreció a Arauna lo mejor de él, quizá, porque dice que él le dijo y lo vio venir. Dice la palabra del Señor, dice, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro en tierra, tuvo reverencia, tuvo respeto, reconoció autoridad. Y dice que le dijo Arauna, vio al rey y le dijo, ¿por qué viene a mí el señor rey, a su siervo? Y entonces David le respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar. Solo era la única manera de que se cesara la plaga, la mortandad, el sacrificio, con el sacrificio. Y dice, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. ¿Por qué Arauna se puso a decirle, toma del trillo los bueyes? ¿Sabe por qué? Porque Arauna, aunque era pagano, Arauna probablemente vivía entre ellos y conocía el sistema sacrificial de Israel, lo que Israel ofrecía, sus sacrificios. Amada iglesia, recordemos siempre que la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, su tema principal es redención y toda la Biblia es tipología de redención, y nosotros hoy podemos decir que gracias a que el Señor nos dio, el Padre Celestial, lo mejor de Él, por amor a nosotros nos dijo, te daré lo mejor de mí. Hoy nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Al iniciar el 2021, yo quiero decirte, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y hoy tenemos libertad. Arauna conocía el sistema sacrificial de Israel porque le dijo, toma de los bueyes, toma de esto, toma de lo otro. Eso nos habla, y voy a este primer punto, algo que debemos aplicar como iglesia para este año es nuestro testimonio. Esto me habla de una vida testimonial. Arauna sabía que ellos ofrecían sacrificios y cómo funcionaba su sistema. Por eso le ofrece a él. Entonces vemos un hombre que se despoja, que quiere, aunque estaba fuera, y hay algo que me gusta mucho más que hizo Arauna, y es algo que como punto 2 deberíamos de aplicar este año a nuestras vidas también, amada iglesia. ¿Qué le parece si va conmigo para que veamos eso que le estoy diciendo? Y dice, primero entonces, le respondió David, para comprar de ti a fin la era, ¿verdad? Para que cese la mortandad. Él le dijo, tome esto, tome los yugos de los bueyes para la leña. Pero vea, en el 23 dice, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, tu Dios te sea propicio. Le ofreció todo y le dijo, tu Dios. Él no le dijo nuestro Dios, él le dijo, tu Dios te sea propicio. La gente que está afuera, la gente que nos rodea, que vivimos en medio de ellos, la gente que no es diferente a nosotros tenemos que ser luz
para poder alumbrar en medio de las tinieblas. Pero esa gente sabe quién es nuestro Dios y su vida testimonial tiene que cambiar en este tiempo y al iniciar este nuevo año. Arauna le dijo: tu Dios te sea propicio. ¿Sabe qué estaba haciendo Arauna? En otras palabras, estaba intercediendo. Dios va a usar aún a las personas afuera para interceder, porque Arauna no estaba fuera de lo que estaba sucediendo en ese momento, con una enfermedad, con una mortandad que estaba matando gente. Él también era parte de ello y él necesitaba entonces que el Dios se volviera y escuchara a David: tu Dios te sea propicio. Necesitamos desarrollar un carácter testimonial y que nuestra vida delante de la gente corra por causa de Dios para decirnos: sabe, yo quiero que usted interceda por mí, yo quiero que usted le ore a ese Dios suyo para poder recibir también la bendición y cese la mortandad y las circunstancias en mi vida, para que cese el pecado y sean restauradas las familias, los asolamientos sean ahora quebrantados, quitados, y vengan el 2021 la buena mano de Dios restaurando, reedificando, levantando las ruinas antiguas y los asolamientos primeros, como dice el profeta Isaías. Necesitamos tener un carácter de valentía, amada iglesia, un carácter testimonial. A veces tenemos que hablar con nuestro testimonio. Yo no sé, que yo veo a gente que se quieren llevar la gloria a ellos, y yo lo he hablado otras veces, pero es que esto de verdad que Dios me ha llevado a ello. Gente en su manera de vestir no muestran a Dios, en su manera de hablar no muestran a Dios, nos confundimos. ¿Quiénes son cristianos? ¿Quiénes tienen a Cristo? En Hechos los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía, pero sabían que eran seguidores de Cristo. Necesitamos decirle al mundo y mostrarle a la gente que somos luz, porque una luz no se pone debajo de una mesa, dijo Jesús dentro de sus enseñanzas, sino que se pone encima para alumbrar. ¿Cómo estamos alumbrando? ¿Y con cuál luz queremos alumbrar? ¿Con la luz de mi intelecto, de lo que tengo, de lo que soy, de lo que puedo, de lo que he logrado? ¿O con la luz de Jesús, que es el que me ha dado todo eso, para exaltarlo a Él? Mengue yo y crezca Jesús. Yo veo hay gente, mire, yo metidas en las redes sociales, bla, 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 todo el día, viendo videos, viendo esto, jugando juegos, todo el día, dele. No le dan un espacio al Señor. Necesitamos también darle al Señor este año lo mejor de nosotros. Te daré lo mejor de mí, Señor. ¿Sabe que era una era? Ahí lo saqué un poquito. Dice que conforme a lo que dice segunda de Samuel, de un diccionario bíblico, del versículo 18 al 20, dice que en las proximidades de un pueblo, esta era, entonces la de Arauna, estaba en las proximidades del pueblo, y era en la que se trillaba el trigo o cereales, y sobre el que, y también según Jueces 6:37, era lo que podía extenderse, donde podía extenderse la lana de las ovejas. También es un lugar que se destina para realizar la trilla, otro que lo saqué de un diccionario bíblico, lugar que se destina para realizar la trilla de la mies y para sacar la lana de las ovejas. Tenía que ser plano, con una superficie alisada, apisonada, con alguna mezcla que le diera dureza. Oiga, los había también de piedra lisa, con un fundamento de piedra encima de la cual se ponía argamasa. Usualmente había una cerca de los poblados para uso común, y los terratenientes importantes tenían una en su propiedad.
Arauna tenía una en su propiedad y Dios mandó a que se la pidieran. O sea, tenía que ser una, por lo que veo, algo con una superficie plana y firme, fuerte. Y le dijo, sube David a la era de Arauna, el Jebuseo. El que no conoce a Dios, el que no sabe, pero sube. Hay que subir. Para entregarle a Dios lo mejor de nosotros, hay que ir más allá. Hay que subir al monte y sacrificar de nuestra vida, porque el mayor sacrificio lo hizo Dios. Pero este 2021, sacar de nuestra vida la pudredumbre, si podemos decirlo así. ¿Sabe? Que podamos orar y decirle, Señor, toma lo mejor de mí, te quiero dar lo mejor de mí. Ellos llevaban el sacrificio perfecto, sin defecto. Señor, que le podamos decir este 2021, quema la grosura, quema esa grosura, eso que está ahí, eso que ha contaminado, eso que ha venido para no dejarnos avanzar, no dejarnos caminar y crecer.